Bien, voy a respetar la privacidad de esta operadora porque en realidad no tiene la culpa, ella da su nombre real. Les voy a contar un poco la experiencia. Yo tengo algunos productos bancarios con el BBVA Banco Continental. No son de gran monta, no estamos hablando de millones. Pero igual, naturalmente, hay que cumplir. Hay que cumplir los compromisos que uno asume con una entidad bancaria o con quien sea. No es de hombres cumplir, es de personas decentes cumplir. Y es lo correcto y lo legal. Muy bien. Sin embargo, eso no le da derecho, no les da derecho a acosarte, a humillarte, a maltratarte, a mortificarte y a enfermarte y a acosarte, que es lo que han estado haciendo esta semana el BBVA Banco Continental. Vean ustedes, esto ya ha ocurrido la semana pasada, en el mes de diciembre, justo hace un año. Mira, cada año hacen esa tontería, esta gente. Esto ha ocurrido hace cerca de un año, donde el Banco Continental se dedicaba a hacer llamadas telefónicas exigiendo el pago de un préstamo inicialmente, luego una tarjeta de crédito. Pero resulta que la cuota, ¿no?, que ya se pague. Pero resulta que esa cuota no estaba vencida. Y además de que no estaba vencida, tampoco, ya estaba pagada por último. Ya estaba pagada y no estaba vencida. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? En esas circunstancias, llegamos a un acuerdo, se levantó un acta en Indecopi, donde tanto el BBVA Banco Continental, a través de su representante Andrea Yanayaco Arias, apoderada del banco BBVA Banco Continental, y quien les habla, y además también con la presencia de del señor Fernando Carvajal Linares, apoderado legal del Holding Continental S.A., que es también del grupo Banco Continental. Muy bien, entonces, con ellos, aunque luego se le quitó completa responsabilidad al Holding Continental S.A., a pesar de los vínculos con el banco, pero bueno, el punto es que la señorita Andrea Yanayaco Arias, apoderada legal del BBVA Banco Continental, en atención a esas circunstancias, se comprometió. Esto ocurrió, se firmó, ¿en qué fecha? Veamos. Perdónenme, esto el día 29 de enero del 2024, a que a más tardar en 7 días hábiles, contados desde el día siguiente, es decir, desde el día 8 de enero de 2024, el BBVA Banco Continental dejaría de hacer llamadas acosadoras, es decir, llamar hostigar a mi persona, en general a los clientes, cuando tienen préstamos que no se han vencido y que además ya han sido pagados, porque no tiene ningún sentido. Pero el punto es que no solamente era una llamada, estamos hablando de cerca de 60 o 70 llamadas por día, y además mediante el spoofing, es decir, mediante el cambio malicioso y forzado del identificador telefónico, del número telefónico, para hacerse pasar por otro número, mayormente por números que no están activos, o peor todavía, con números que sí están activos, pero que no corresponden a quien te está llamando. ¿Para qué? Para que de esa manera no lo puedas bloquear, porque si sale el número único de la central del banco, te sería mucho más fácil bloquearlo. Entonces, eso es lo que han venido haciendo. Entonces, fíjense ustedes acá cómo el banco hace, a ver, veamos acá, hacer una retrospectiva del día, esto ha sido, permítanme por favor, la fecha de esta situación.
esto es Extremos en Sol Frecuencia Primera. Del jueves último, es decir, del día 7 de noviembre. El día 6 y 7 de noviembre tenemos 1, 2, 3, 4, más de 70 llamadas bloqueadas y bloqueadas y bloqueadas de números inexistentes. Diversos números telefónicos desde donde el banco llamaba una y otra vez, haciendo un total de más de 100 llamadas en 2 días. ¿Para qué? Para solicitar que se pague una cuota que ya estaba pagada y además que ni siquiera estaba vencida. Entonces, tratar de esa manera a un cliente es preocupante, porque pierde y se degenera el sentido de la cobranza. Tú estás queriendo cobrar a un cliente para, que te cumpla cuando te ha incumplido, pero si además tiene un perfil impecable de pagos, no tienes por qué estar acosándolo. Ahora, según la información que nos ha mandado Fonchi aquí, me dice que el acoso telefónico, que es lo que está ocurriendo, causa daños psicológicos como trastornos, ataques de ansiedad, problemas alimenticios, cambios de humor, depresión, traumas, miedos, dolores físicos, problemas de salud, aislamiento social, dificultades para dormir, sentimiento de culpabilidad, suicidio. Escuchen esto y es realmente increíble todo esto que está trayendo esta situación generalizada que está haciendo el BBVA Banco Continental, ¿no? Entonces, acá hay más material especializado que nos hace llegar Fonchi sobre este particular. Material clínico, documentado, sobre esta situación que obviamente tiene un nombre, se llama acoso telefónico, ¿no? Donde efectivamente causa este daño, ¿no? Este daño medible, este daño que se puede evidentemente demostrar y que lo está ejecutando el banco. Muy bien. Ahora bien, el banco por un lado en enero del 2024 aceptó que estaba haciendo esas llamadas, que era el autor de esas llamadas. Las mismas llamadas que hoy ocurren, mismas llamadas donde tienen la base de datos y diversos datos confidenciales. Y donde, ¿qué hacen? Simplemente exigen que pague, pero si ya pagó. Ahora bien, aún con todo, fíjense la malicia de esta gente, si ya le dice, bueno, por error, digamos, te llamaron, ok, mire, vea usted, joder, yo ya pagué. ¿Para qué te están volviendo a llamar una y otra vez en forma petardeante? Las llamadas se chocan entre sí, una tras otra, ni siquiera ha terminado una llamada y ya te están volviendo a llamar y otra vez, ¿no? Entonces, esta situación evidentemente, según también no solamente Fonsi, sino a los diversos peritos, tanto legales como especialmente psicólogos y psiquiatras que he estado consultando, implican un problema de fondo donde hay una persona desequilibrada, definitivamente un sociópata que está involucrado en esto y que se ha filtrado dentro del área correspondiente al contact center, a la dirección del contact center, porque esto no es cuestión de la operadora u operador que llame, no, esto es de quien diseña el sistema de llamadas, la política, las reglas de la llamada. Yo genero una regla de llamadas para que se llame insistentemente hasta reventarle el teléfono al cliente para recordarle que tiene que pagar. ¿Para que pagar qué? Una deuda que ya pagó. Que ahora que ya había pagado eso o que no se ha vencido, no importa. La cosa es que tienes que hacerlo. ¿Para qué? Y no hay forma de salirse, porque normalmente cuando existen esas llamadas es porque estás en deuda, ¿no? Y tienes que pagar. Ok, pagas y se acabó, pero no, acá no hay forma de salirte. Y tú dirás, pero como dice Jorgito, ay, pero joder, pues a mí, mira, yo recibo miles de llamadas, pero como no sabe mi número, yo las bloqueo. Ok, no hay problema. No se puede bloquear porque precisamente estos números son números comerciales, son números donde se reciben llamadas de trabajo y en muchas ocasiones de números que no precisamente están en agenda.
Entonces, y además que no tengo por qué estar dejando de recibir llamadas válidas y valederas de nuevas personas o nuevos potenciales clientes. No tengo por qué hacerlo, ¿no? Entonces, esa es la situación en estos momentos. Nos hace pensar que existe y no sería dudoso de pensarlo, una mente desequilibrada, definitivamente un sociópata que está metido dentro de la arquitectura de este sistema de, entre comillas, recordatorios a los clientes. No tiene por qué existir eso. No tiene ningún sentido, salvo, naturalmente, y en justo derecho, que se hubiera vencido y que no hubiera pagado, ¿no? En ese caso, podría existir quizá una llamada. Quizá, digo. ¿Por qué? Fíjense algo más. Ustedes dirán, oiga, pero impides al banco que notifique al cliente que tiene que pagar. Primero que el cliente firma un contrato con el banco. Y en el contrato hay un cronograma de fechas. Y esas fechas firma. ¿Qué significa eso? Que asume ese cronograma de pagos y lo conoce, sabe muy bien que tiene que pagar. Y si está cumpliendo, es que lo recuerda perfectamente. Si viene demostrando por años esa conducta, es que la recuerda perfectamente y tiene también su propio sistema de recordación. Punto. No hay necesidad de seguir molestándolo. Pero aún con todo, si digamos fuera un gran deudor, pues simple, el banco ha hecho firmar al cliente letras y pagarés, y cobra el pagaré y se acabó y le hace un embargo. Y le va a salir mucho más caro, ¿no? O le embargan otras cuentas, ¿no? O le embargan sus bienes, propiedades, qué sé yo, o lo notifica judicialmente. Hay muchas formas de poderlo hacer muy efectivas. Y eso es lo que hace, por ejemplo, la Municipalidad de Miraflores, que me lo hizo a mí, ¿no? Te demoraste un poco en pagar una cuota del predial o de arbitrios. No hay problema, simplemente de repente un día ves y tus cuentas bancarias están congeladas, todo lo que tienes está congelado hasta que pagues, hasta que vayas y pagues. Y una vez que pagues, te van a descontar el banco 250 soles de multa, ya dependiendo del banco puede ser menos o más, por el hecho mismo de que te embargaron la cuenta. Y demoran como un mes en que te descongelen la cuenta. Algo muy incómodo, totalmente incómodo. Okay. Entonces, eso, por ejemplo, esa es una forma inteligente y práctica de actuar. Pero no estar mortificándote la vida, porque eso es simplemente algo completamente desequilibrado. Y ahora, a consecuencia de esto y de la pasividad que tiene Indecopi, pasividad cómplice que tiene Indecopi para no pronunciarse, porque Indecopi, al ya tener conocimiento de esta situación general, porque no es un tema particular que solo a mí me llamen, están llamando a todos los clientes que tienen productos con ellos, productos de préstamos o tarjetas, en fin, o hipotecas, etcétera, que se está llamando a todos, ¿no? ¿Qué sentido tiene hacer eso? No, entonces no tiene ningún sentido financiero real, concreto, salvo que esté vencido, tenga una conducta dudosa de vencimiento, ¿no? Entonces, en ese caso, ya Indecopi debió haber actuado de oficio, haber investigado, auditado de oficio al BBVA, Banco Continental, pero no lo ha hecho, volviéndose cómplice, ¿no? Y ahora, y frente a esto, hay algo más todavía, algo mucho más grave. Hemos hablado de este bendito tema del spoofing. Aquí en Sol Frecuencia Primera, señoras y señores, ustedes saben que se hablan las cosas que en otros lados no se dicen, que en otros lados les da miedo hablar. Sí, pues, ¿no? Entonces, acá, respecto al tema del bendito spoofing, acá hemos hablado en múltiples oportunidades. Rafael Méndez Schwartz fue presidente de Occipital por muchos años, hasta hace muy poco ha sido separado de Occipital ya hace algún tiempo, y él respondió, por supuesto, de manera muy airada y hasta irónica contra Frecuencia y contra quien les habla, por el hecho de decirle, bueno, caramba, caballero, usted debió haber venido, ¿no?, a las invitaciones, a las diversas invitaciones que le estuvimos haciendo para poder explicar precisamente la situación del spoofing, a lo que este hombre
respondió de pésima manera, inclusive burlándose de quien habla y también de los reclamos que estamos haciendo, reclamos justos, reclamos que se hacen con justo derecho. No es esto una situación de gracia la que está ocurriendo y que por supuesto mella digamos, el derecho a reclamar de muchas personas. Y en el caso del spoofing, naturalmente, que tiene que ver también Nociptel. También tiene que ver naturalmente en esta situación el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Ambos, ¿no? Entonces, esa es la situación que vean ustedes lo que responden. En estos momentos las entrevistas que daré solo serán sobre mi caso, es decir, sobre la separación que he tenido. Hay que informarse bien, pues, para hacer afirmaciones de supuestos favorecimientos a una empresa telefónica. Si una se ha quejado constantemente de ser desfavorablemente discriminada por el OCIPTEL, ha sido la que usted menciona. Es decir, dice que encima que o sea, ellos serán los grandes defensores de los usuarios. No es así. Además, es la más sancionada en los últimos años. Lo del spoofing no es competencia de OCIPTEL ver ese tema, sino con el MTC, que administra y supervisa la numeración. Y se lo hemos hecho saber repetidamente. Qué malcriado, qué patán es este señor Muente Schwartz. Qué patán. Entonces, bien hecho que ya no esté en el OCIPTEL y ojalá no vuelva más. El problema es quién lo nombró allí. ¿Quién lo nombró allí? ¿Por qué rehuye? Y es lo que nuevamente dije y digo y seguiré diciendo. Personajes como este y como muchos otros pululan en las empresas privadas, en los gobiernos, y al final, como ya están en determinado estatus, se creen simplemente que todo su mundo es lo único que existe y el resto no existe. Y el resto no existe. Se basan simplemente en sus números, en sus estadísticas y en sus ayayeros. Esa es la figura. Vamos a seguir informando sobre el tema BBVA Banco Continental y este acoso telefónico.